Buenos días a todos. Padre, pónganse en pie. Vamos a felicitarlos de nuevo, como dijo como Ramón. Ahí está, ¿eh? Que Dios los bendiga, Padre. Y gracias a todos los hermanos que lo pensaron por hacer este homenaje y la decoración. A hermana Puse, pónganse en pie, es un ejército completo. ¿eh? Las mujeres, miren, los que decoran. Que Dios la bendiga. Todos los detalles. Siempre, Padre. Ayer estuvo el evento a las familias. Quiero decirle que el pastor Alejandro Herrera los ha favorecido desde que estábamos y estamos en la tribuna, en el segundo local que ocupamos. Y él es el pastor de una de las iglesias más antiguas de este país. No sé si ustedes recuerdan previo al Mitch, en la tercera avenida de Comayagüela, había una tienda que se llamaba Margo, ¿recuerdan? Era el único pan de casa que se vendía que aparte de chingadillas. Y enfrente estaba la iglesia central centroamericana. Esa iglesia, cuando vino la inundación del Mitch, se anegó por completo, ¿verdad? Era un local propio que ellos tenían ahí y se perdió todo. Ahí perdieron todo, perdieron homenaje, todo. Y desde ahí, esa iglesia tuvo que buscar una opción de supervivencia porque su local, su centro de reunión que tenían, se perdió. Esa iglesia, hermanos, creo que hoy, a este día, tiene 105 años de edad. Y tuvieron que empezar a peregrinar para sobrevivir. Se fueron a la Centroamérica Este, a una iglesia culebra centroamericana, y ellos se reunían en la mañana y en la noche, se alternaban por varios años. Y ellos tenían su terreno en Rollo Este, frente a la Catedral de los Mormones. ¿Conocen ahí aquel gran monumento que han hecho ahí? Y los mormones se opusieron a que la iglesia se edificara ahí, la iglesia del pastor Alejandro Herrera. Estuvieron batallando por años con permiso de construcción hasta que por fin lo dejaron. Y ellos ahí ya tienen un local propio, ¿verdad? Pero les cuento esto, hermano, para que miren ustedes el contraste que hay entre una iglesia de 105 años de edad y una iglesia como esta que solo tiene 14. Entonces, pienso yo que el Señor aquí nos ha favorecido, hermano, en todo, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que en esa iglesia centroamericana, cuando estaba frente a Marco, ahí se casó el pastor Cornelio Rivera. Ahí se ofició su boda, ¿verdad? Y para que ustedes miren la historia rica que tiene esa congregación a nivel del evangelio en la ciudad. Y Dios nos ha favorecido en realidad, hermano. Nosotros no tenemos ayudas externas. Todo es gestión propia de ustedes, el esfuerzo de los hermanos y hermanos amigos de esta congregación que donan fuerte para esta iglesia también, locales, ¿verdad? Entonces, cuando el pastor Alejandro fue ayer, lo llevaron a ver ese tour, el del contraste, claro, es un hombre que viene de una iglesia antiquísima, ¿verdad? Y ver pues lo que Dios ha hecho con nosotros, pues habla, ¿verdad? Habla. Entonces, quiero que miremos esos contrastes, hermano, y conozcamos un poquito de historia, ¿verdad? Y sepamos que Dios nos ha favorecido, la verdad, ¿verdad? Y alguien que tiene un respaldo tan grande de historia en una iglesia histórica en esta ciudad, que lo puede testificar y decir que el Señor está con nosotros y nos ha favorecido. También quisiera que me pusieran la fachada, cómo va a quedar la fachada de la iglesia. Si la encontrás ahí, ya te... Quiero decirle, hermano, que la fachada principal de la iglesia es esa, ¿verdad? La que da colinda con la carretera. Así que si usted se ubica, el norte lo tenemos a mis espaldas, el sur es hacia allá. O sea que esa es la fachada principal sur, como va a quedar la iglesia. Ahí donde ustedes miran esos tres boquetes con seis puertas que están de este lado de aquí, es por donde usted entra a los baños. Ese es el lobby, así como va a quedar terminado. Y sobre esas tres puertas grandes que usted mira de 2 hojas, está el área administrativa que ya está construida, ¿verdad? Ahí donde está su servidor, ahí en medio está la oficina de la hermana secretaria y la oficina de la hermana Irene. A continuación,
siguen las aulas en la segunda planta. Lo que usted mira abajo, aquellas puertecitas y las ventanitas son las bodegas donde funcionó la secretaría, ¿recuerda? Ahí donde estaba la hermana Mirna en la antigüedad, ¿verdad? Ya de eso ya ni nos acordamos. Pero ahí funcionamos y sobre eso están las aulas. Esas aulas van a tener un pretil que da hacia la calle, ¿verdad? Es decir, un pasillo que va a tener, ¿cuántos molean? Levante la mano, quien diga que no molea mentiroso, bastante. Cuando ustedes han visto los pretiles que hay en los muebles, ¿verdad? El vidrio templado. El vidrio templado es un vidrio reforzado, ¿verdad? Con la misma fibra del vidrio, que bajo un impacto fuerte no se quiebra. Entonces, ese pretil va a quedar hacia la calle de ese material. Y ahí puede ver usted luego lo que son la ventanería de las aulas, ¿verdad? Si usted ha subido a la segunda planta y ha ido a la oficina de la hermana Vanessa, que es la secretaria, donde está la hermana Irene, ve una pared al fondo. Esa pared es provisional, eso se va a romper porque eso comunica con el pasillo de las aulas. O sea, las aulas exactamente quedan sobre el futuro altar de la iglesia, para que nos ubiquemos bien. Entonces, la cruz que usted mira ahí, esa cruz va ahí donde está, ¿verdad? Muchos van a amar esa cruz cuando la vean y muchos la van a aborrecer también. Esa fue una idea que nos dio el doctor Carballosa una vez que andábamos sondeando terrenos en esta zona y fuimos a ver uno que nos decían por ahí, pero no era este. Y él nos dijo, pongan una cruz grande, visible, que diga, solo Cristo salva. Y esa cruz va a ir ahí justo donde está ubicada en la fachada, ahí cerca del palito verde, que es el indio desnudo que está por ahí. ¿Usted lo han visto? ¿Quién está con el indio desnudo del palo? No tiene corteza, ¿qué hizo? Bueno, ahí se ve, y esos arbolitos ahí quedan, no se quedan. Entonces, les ilustro un poquito de eso, hermano, porque es necesario que entendamos lo que estamos haciendo, que nos ubiquemos físicamente en el punto donde estamos y hacia dónde vamos. Una vez construidas esas aulas, solo nos quedaría el muro posterior y el lateral del vecino del techo mayor para poder cerrar. Entonces, hasta aquí Dios nos ha ayudado, no debemos un peso ni del terreno ni de la construcción. Dios nos ha impedido hasta esta hora acceder a un préstamo. No porque lo hayamos iniciado, sino porque no ni siquiera iniciamos el préstamo, ¿verdad? Y le tenemos temor a los préstamos, a los compromisos así, y creemos que hasta aquí Dios nos ha llevado y por qué no nos puede llevar más allá, ¿verdad? Yo no le digo cuántos millones se han invertido ahí. Yo creo firmemente, hermano, que los números son de Dios y no cometer el error que cometió David en algún momento. Le dijo a Joab, cuéntame la gente, que puede salir de 20 años arriba a la guerra. Y él le dijo, Joab le dijo, Señor, no tiene necesidad de esto, ¿verdad? Y le dijo, cúmplelo, y él fue. Y al final le terminó el conteo porque dejó 2 tribus fuera. Porque Joab por lo menos entendió que la orden de David era abominable. Dios no quería eso. Entonces los números son de Dios. Si alguno quiere cuentas de lo que se ha invertido tanto en terreno como en construcción, acuda a la hermana Irene y ella le va a enseñar eso. Yo no me atrevo a verlo, porque yo no creo que Dios que nada. Y bendito sea Dios por sus números que solo son de Él. Yo soy enemigo incluso de andar contando gente. Antes aquí había un hermano que ya no está con nosotros en la tribuna, me contaba la gente todos los domingos y se deprimía cuando no venía la cantidad que quería. Él le digo, deje de andar contando gente. Yo por lo menos no necesito que me contando gente. Los números son de Dios. Dios no tiene ovejas cerradas. Las ovejas del Señor son las que tienen a Cristo en su corazón, las que tienen el sello del Espíritu Santo cada donde está. Así pues que hasta ahí el cuento, ¿le parece? Bueno, entonces ya les conté más de historia. Bueno, abramos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3, versos 10 y 13. Se escucha, hermano, me escuchan de aquí. Esos ventiladores sienten que cumplen la función. Sí, ¿verdad? Ya no están asando ahí. Es que yo miré el domingo pasado unas hermanas que ya estaban derritiendo ahí. Y de este lado de aquí también, ¿verdad? Hermano Fabio le ventila desde la calva para abajo. Bueno, Gálatas 3 les digo.
Bueno, hermanos, estamos en ese aspecto, el quinto y último de la acción de gracias que el apóstol Pablo eleva a Dios por la vida de sus hermanos amados de Filipos. Y ese aspecto es que lo hace con una oración específica, ¿verdad? Él le pide a Dios que sean llenos, súper llenos, que sobreabunde el amor de Dios en sus corazones, en ciencia y en todo conocimiento, es decir, en experiencia, en el conocimiento que brinda la palabra de Dios, para que al momento de tomar decisiones aprueben siempre lo que es mejor. Y esa petición también hay una segunda, que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese es el gran trabajo del creyente. Dios no quiere, hermano, que nosotros dejemos de hacer cosas beneficiosas en esta tierra, como por ejemplo trabajar, hacerse de una casita, comprar un carrito, casarse, crear una familia. Dios no quiere que dejemos de hacer esas cosas, pero que el esfuerzo que implica hacer esas cosas sea para la gloria de Dios, para aquel gran día, el día de Cristo, cuando estemos ante su presencia, ¿verdad? Y en la tercera petición es que sean llenos de frutos de justicia, que el creyente y la iglesia como comunidad local produzca frutos de justicia, obras de justicia, que son la única evidencia tangible y visible de la salvación que se tiene adentro. Y vimos también que el término el segundo aspecto, la segunda petición que estamos haciendo, vimos que el amor de Dios sobreabunde en ciencia y todo conocimiento para que prueben lo mejor. Pero la segunda petición que él hace, ahí en Filipenses 1:9, es que sean sinceros e irreprensibles. Hablamos que el término sincero tiene dos connotaciones. La primera de ellas es algo que ha sido purificado por el sol. El sol mata los gérmenes, descontamina, purifica. Esa es la idea. Y también es algo que se ha mantenido sin mezcla y sin contaminación, especialmente en el sentido moral. Pero según de Pedro 3:2, también es el mismo término, sincero, lo traduce como limpio. O sea que se refiere a algo que es sincero y limpio en el sentido de pureza moral y espiritual. Es el tema de fondo y era lo que el apóstol Pablo quería que abundara en la iglesia de Filipo. Y el término irreprensible literalmente significa que es algo que no tiene ofensa y que está libre de toda culpa. Y ese es el término que se utiliza, solamente repasando así rapidito, cuando el apóstol Pablo desciende a Cesarea de Filipo a enfrentar la falsa acusación de la clase religiosa por la cual habían detenido en Jerusalén en algún momento, ¿verdad? Y lo hace ante Félix. Antes de ser encontrado por el Señor, el apóstol Pablo vivía conforme a la justicia de la ley porque era lo único que en realidad él había sido instruido. Él venía de Tarso, una provincia romana que tenía las mejores universidades de ese tiempo, pero sus padres, probablemente su padre era judío, su madre era gentil, lo mandaron a Jerusalén a estudiar los principios de la ley y tuvo el privilegio de estar a los pies de Gamaliel, un maestro insigne de la línea de los fariseos, no de los fariseos. Los saduceos eran aquellos que querían cualquier cosa y caían cualquier cosa. Los fariseos eran estrictos seguidores de la ley y a los pies de él fue criado. Y él vivía conforme a la justicia de la ley. Antes de conocer a Cristo, era lo único que él conocía. Y como buen fariseo, creía que solo lo externo, ¿verdad? Colar el mosquito, tragar el camello, limpiar las tumbas, poner las bonitas por fuera, diezmar la menta y el eneldo, todo lo externo era lo que era pecaminoso, el interior no importaba. Y por lo tanto, pues así vivía él. Pero una vez que fue encontrado por el Señor camino a Damasco, recuerdan cuando vi aquella luz refulgente que lo terminó lanzando y botando del caballo, escucha la voz y el Señor le dice: dura cosa que voy a dar paso contra la ley. Y allí en ese momento el Señor se le revela al apóstol Pablo de una manera personal y es algo. ¿Ah? Ahí entonces comienza el cambio en la vida del apóstol Pablo. Y entonces ese cambio solo pudo haber sido operado por la gracia de Dios, que la gracia que opera en la vida de los creyentes y que me cambió a usted y a mí. Mire usted lo que nos dice Gálatas 3, del 10 al 13. ¿Listos? Que no trajo Biblia que le caigan a la vista. Si no tiene Biblia, ya le puedo regalar una iglesia.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Pues escrito está, mire qué pesado es esto, maldito todo el que no permaneciera, subraya en su Biblia, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros que maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, todo aquel que intente alcanzar salvación mediante guardar los preceptos de la ley está perdido. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Deuteronomio 27:26 es el que afirma esto. Y ese texto de Deuteronomio 27:26 nos dice que cualquier fallo en guardar la ley de Dios a la perfección trae juicio de Dios y condenación irremediable. Pero cualquier violación a uno de los preceptos de la ley merece la maldición de Dios. Y luego nos dice el texto, porque todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas es maldito. Nadie, absolutamente nadie, ha podido guardar la ley a la perfección. Ni aún los fariseos más estrictos, como el apóstol Pablo, ni él siquiera logró cumplir la ley a la perfección. Y luego nos dice el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El término redimir, hermanos, literalmente significa comprar la libertad de un esclavo, de un deudor. Y como la muerte de Cristo es una muerte de sustitución, entonces satisfizo por completo la demanda de la justicia de Dios y agotó la ira de Dios sobre sus elegidos. Es así como Cristo se convierte en el único comprador directo de los creyentes para librarnos de la esclavitud del pecado y de la sentencia de condenación eterna. Mire, vamos a leer Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Y mire lo que dijo el pueblo de Israel. Dirá todo el pueblo que amén. Hermanos, esta maldición que aparece aquí abarcaba no solo el decálogo, hermanos. Es que a veces los creyentes tenemos la idea de que la ley de Dios fuera el decálogo, como 10 mandamientos que desde la iglesia tradicional nos enseñan. Incluye, hermanos, todos los decretos y las leyes de Dios que Dios le da al pueblo de Israel. Aquí en este libro de Deuteronomio, los capítulos que están atrás, allá en los llanos de Moab. Más de 600 reglamentaciones, escuche bien. Más de 600 reglamentaciones. Incluye esto. Por lo tanto, se demandaba obediencia y amor perfecto por parte de la ley y por parte de Dios. Solo Cristo pudo cumplir la ley a la perfección, cabalmente. El decálogo y las demás ordenanzas hasta completar 615 o 620 más. Solo él lo logró hacer. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Lea lo que sigue ahí en el capítulo. Y dijeron amén. Y al ratito
Estaban quebrantando toda la ley. Romanos 7, del 7 al 12. Esto le está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. Ni se te ocurra, dice el apóstol, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Más el pecado, tomando oportunidad, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Mire qué hermoso lo que sigue. De manera que la ley, a la verdad es que santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley, hermanos, solo es el espejo para que podamos vernos como somos. Codiciosos, lujuriosos, aborrecedores, sin perdón. La ley nos dice dónde está la falla. Pero hay un problema con la ley. No puede salvar, no puede dar liberación del pecado, solo muestra el pecado, pero no salva. Por eso, cuando usted lee todo el Pentateuco, usted mira todos los rituales que se le ordenaron al pueblo y a los mismos sacerdotes. Un cordero por la mañana, otro cordero por la tarde, las oblaciones, las mujeres menstruosas, que si eran muy pobres se les permitía al final un palomino, y si eran muy pobres tenían un palomino, podían comprar para expiar la suciedad, entonces tenían que ofrecer harina y aceite e incienso, una cucharadita de cada cosa. Era la única manera de que el pueblo pudiera mantenerse limpio de las faltas y de los pecados, y eso tenía una extensión tremenda. Al final, por los pecados de olvido y por los pecados nacionales, en la fiesta de la expiación, entraba el sacerdote una vez al año, en lugar santísimo, a confesar sus propias faltas y las del pueblo, porque la ley no podía hacer la obra de limpieza total, solo cubría. Dice el apóstol Pablo, en realidad la ley es buena, el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema está en mí. La ley solo me muestra el pecado, pero no tiene poder para librarme del pecado, no tiene poder para redimir, no tiene poder para salir. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, mire lo que sigue, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todo. ¿Qué nos está diciendo aquí Santiago? Que la ley, hermano, no es una serie de prohibiciones y de mandamientos aislados, desconectados uno de otros. Que la ley es una sola unidad. Es una sola unidad. Engloba el Pentateuco y las demás demandas, 600 y más. Es una sola unidad. Y que quebrantar un solo precepto de esos lo hace culpable de toda la ley. En otras palabras, el hombre se convierte en transgresor de toda la ley. Por eso es que es imposible cumplir la ley a la perfección. Como usted venga con un martillo, le ponga un vidrio grande, un espejo o una ventana, y usted diga, voy a golpear aquí, solo se va a quedar aquí. Usted golpea el vidrio
y todo el vidrio se raja. ¿Por qué? Porque el vidrio es una sola unidad. Solo golpeó una esquinita, pero al final echó a perder todo el vidrio. Es como usted va detrás de una volqueta, le aconsejo no ir detrás de volquetas que van cargadas de arena o de grava, porque ellas se meten en la grava para cargar, y entre las dos llantas hay piedritas. A veces cuando aceleran o cuando frenan, la piedrita sale como tiro y le quiebra el vidrio. Yo perdí un colega conocido allá un poquito antes del Mitch, cuando trabajamos para el Estado. Iba a trabajar a ver unos proyectos allá a Tama. Iba con otro colega, el que lo iba a supervisar, él iba de pasajero. Iban detrás de una volqueta de esas. Y cuando menos acordaron, un pedacito de grava se ve disparado como tiro, le entró y le pegó justo aquí en la sien. Iba platicando, el otro colega lo mira y ve que se va desangrando. Ya no le responde, le sangre por todos lados. Le llevó a una clínica allá, lo más próximo que encontró, vino al hospital escuela a morirse. Nada. Eso es parecido, es decir, un vidrio que le pega al vidrio delantero del carro, ya no mira nada, de repente ve un pelito que va caminando, se ha fijado, y de ahí agarra para otro lado y termina quebrándolo todo. Así es el quebrantar la ley de Dios. Usted falla en cumplir un solo mandamiento, ya quebrantó toda la ley, porque la ley es un todo, una sola. Entonces, por eso su cumplimiento se hacía literalmente imposible. Solo el Cristo eterno pudo cumplir la ley a la perfección. Cristo, hermanos, incursionó en todos los quehaceres del devenir humano. Todas las tentaciones que usted se pueda imaginar, Cristo las pasó. Todas, sin dejar una por fuera. Y en todas ellas obedeció a Dios perfectamente. Por eso es que el viejo pacto tiene que dar paso al nuevo, dice el libro de Hebreos. Al gran sumo sacerdote de las cosas venideras, que no viene por el orden levítico, que viene de una tribu que no tuvo nada que ver con el orden sacerdotal en Israel, como era la tribu de Judá. Un salvador perfecto. Solo la obediencia de Cristo, acreditada a mí, imputada a mí, es la que me puede llevar al cielo. Esa razón. Gálatas 4:5. ¿De qué le sirve a un adventista guardar el sábado, ir al culto divino, como le llaman ellos, tener la escuela sabática y todo lo que se hace ahí? Eso es guardar una ordenanza nada más, que quebrantan las demás? No guardar la ley, ¿no? Tan loco el que quiere guardar la ley. Lo va a seguir estando toda la vida. Bueno, vamos a Gálatas, ¿verdad que sí? Gálatas 4:5. Vamos a ver. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Todo pecador es culpable y está bajo las demandas y la maldición de la ley. Todos, absolutamente todos. Toda persona que no conoce a Cristo todavía, que no le ha reconocido como su único y suficiente Salvador, sea gentil o sea judío, está bajo la maldición de la ley, porque ha quebrantado la ley. Está bajo las demandas de la ley y está bajo la maldición de la ley. Así de sencillo. Esto no hay que buscarle nada más. Por lo tanto, toda persona que no conoce a Cristo necesita urgentemente la salvación que solo Cristo puede. Si la muerte lo sorprende, no tiene a Cristo en su corazón, literalmente se va al Hades, el salón de espera, para luego caer en el lago de fuego que arde con azufre por toda la eternidad. Es la realidad, porque está bajo maldición de la ley.
no tiene al que fue colgado en un madero en su corazón todavía para que lo redima de la maldición de la vida. ¿Qué es la adopción legalmente? Aquí tengo dos abogadas, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Qué es la adopción? Es un proceso legal mediante el cual entra a un grupo familiar una persona que fue engendrada por otras personas. Entonces, por medio de un proceso legal, la incrustan en la nueva familia, compartiendo los mismos privilegios y derechos, como si hubiera nacido en esa familia. Pues, la única manera, oiga bien, la única manera como un hijo del diablo puede venir a ser un hijo de Dios es por la adopción espiritual. La palabra de Dios insiste, y el Señor Jesucristo fue el que más habló del infierno. Lea los evangelios. Y cataloga a la persona que no tiene a Cristo como un hijo del diablo, engendrado por el diablo. Pero Dios hace la maravillosa operación de trasladarle, de hacerle propia, de adjudicarle, de imputarle la justicia de Cristo. Algo que nunca merecimos. Que aunque hubiéramos intentado pagarlo, jamás hubiéramos podido pagarlo. Porque es una justicia de alguien perfecto que me la adjudican a mí. Y de esa manera entonces yo puedo ser adoptado en la familia de Dios. ¿No le parece maravilloso eso? ¿No? Eso fue lo que operó en la vida del apóstol Pablo. Después de ser un judío profesante, un fariseo estricto, cumplimiento de la ley, en todo lo que él pudo, viene a ser adoptado en la familia de Dios. Este razonamiento de Gálatas 3, del 10 al 13, lanza a los oponentes del apóstol Pablo contra el esquina y los deja sin salida, sin escapatoria, los Gálatas, porque estos papos viejos se habían dejado seducir por un par de judaizantes que se habían metido a la iglesia y los querían hacer retroceder en los aspectos de la gracia de Dios. Él les dice el apóstol Pablo, si ustedes deciden, oiga bien, si ustedes deciden justificarse, buscar la aprobación mediante el guardar la ley, va a tener consecuencias inevitables. Y la primera consecuencia, le dice el apóstol Pablo, es que si ustedes dan ese paso, y adoptan la ley, tienen que vivir por ella. Quedan matriculados con ella de por vida. En segundo lugar, les dice el apóstol Pablo, viendo todo el contexto de la carta de los Gálatas, nadie, jamás, lo está diciendo alguien con autoridad, tal vez de los que mejores intentos hizo por guardar la ley a la perfección, ha podido cumplir la ley a rajatabla. Nadie, absolutamente nadie. El pueblo de Israel estaban diciendo, ahí en Deuteronomio 27, 26, maldito. Amén, dijeron todos en el momento de la emoción, así como somos nosotros. Amén, y al ratito estaban otra vez arrepentidos. En tercer lugar, le dice el apóstol Pablo, como consecuencia de elegir la ley y vivir por ella, ustedes están malditos. Lo dice Deuteronomio 27, 26. Que todo aquel que no guarde la ley a la perfección está bajo maldición. Por lo tanto, la consecuencia inevitable de intentar obtener una relación con Dios correcta, haciendo de la ley el principio de la vida, es elegir estar maldito. Pero hay otro texto en el Antiguo Testamento, que es Habacuc 4:6, que nos dice que aquel que decide obtener una relación correcta con Dios, abrazando la fe, es el que va a vivir. El justo, dice ahí ese texto, por su fe vivirá. Como dice el texto clave de Génesis 15:6, hablando de Abraham, y fue justificado a causa de la fe. La única manera
queridos hermanos, de poder estar en paz con Dios y en la correcta relación con Dios es mediante el camino de la fe. Pero el camino de la fe y el camino de la ley son antitéticos, como opuestos. La ley no se puede regir por una mezcla de ambos, hay que elegir uno solo. Y lo más sensato, lo más lógico, lo más sabio es renunciar al legalismo de la ley. Abrazar el camino de la fe. Tomarle la palabra a Cristo y confiar en su amor. Podemos decir amén a eso. Y alguien podría decir, ¿y cómo puedo saber yo si eso funciona? ¿Cómo puedo saber yo si esto en realidad funciona? El camino de la fe. Bueno, sí funciona. Claro que funciona. Cristo fue colgado en un madero siempre. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Maldito todo el que es colgado en un madero. Allá cuando Josué entró a conquistar la tierra, creo que fue el día más largo que registra la historia. Cuando Gedeón, creo que después fue del fracaso de la toma de Jai, ¿recuerdan? Y de ahí se aliaron un montón de reyes de los cananeos, fereceos, jebuseos, filisteos, y dijeron, ay, la cosa está fácil, mira, fracasó Josué en Jai, ¿recuerdan? Por el anatema. Entonces dijeron, echémosle la vaca. Y reunieron a todos los reyes de los montes, de los valles, de las llanuras, y dijeron, este es pan comible, Israel. Y después de confesar la falta del pueblo, el Señor le dijo, ¿qué con qué? Atácalos. Caminaron toda una noche y les cayeron encima. Y en medio del fragor de la batalla dice Josué, sol detente en Gabaón y tú luna en Ajalón. No se puso el sol, ni descendió la luna, hasta que Israel se hubo vengado de todos sus enemigos. Y añade ahí, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que el Señor envió desde el cielo, que por lo que mató Gedeón con su propia espada. Uno de los reyes que se habían escondido vinieron y al final Gedeón tomó venganza y le dio cuéntenos en un madero. Y a la caída de la tarde, página, porque la ley así decía, no dejarás el colgado más allá de la puesta del sol. Para que Cristo nos pudiera redimir de la maldición de la ley a la cual ustedes ya estábamos sujetos cuando no conocíamos a Cristo. Él tuvo que asumir la maldición. Tuvo que dejarse colgar en un madero. Cristo no lo mataron, hermano. Hay un montón de mensajes de Semana Santa que vienen a decir que los romanos, que malvados, que no sé qué, que los judíos, que no sé qué, vos como judíos, que no sé qué. ¿Sabe qué dice el libro de Isaías? Nadie me quita la vida, dice Jesús. Yo la pongo de mi propia voluntad. Tengo poder para tomarla. Y tengo poder también para volverla a dejar. Él voluntariamente fue. Porque el problema de la maldición de la ley era un imposible para el hombre. La única manera de poder cortar la maldición de la ley de una persona era que Cristo fuera morir en el madero. Por eso les recomiendo esas 7 palabras. El hermano Man tiene la obligación de ponerle un hilo conductor a eso, para que todo vaya en el mismo sentido, desde la pasión de Cristo hasta su resurrección. Él tuvo que asumir la maldición, porque fue el que hizo sacrificio con obediencia perfecta, hermano. ¿Quién iba a poder obedecer al Señor? Hay un canto tonto por ahí. El culpable soy yo, que yo hubiera muerto en la cruz y hubiera rechazado al Señor, que hubiera hecho pedacitos en el arco si hubiera visto en una cruz. Solo Cristo podía morir en la cruz y ser acepto a los ojos de Dios. Ay, que yo era el que debía haber muerto. Son cantos tontos, no dicen nada, no tienen doctrina, no tienen nada. Puro sentimentalismo, ¿no? Puro lágrimas de cocodrilo. Nadie iba a ser acepto en la cruz, solo Cristo.
porque cumplió a la perfección la ley de Dios. Su obediencia fue recibida a la perfección. Cuando estaba la hora de tinieblas, que fueron 3 horas en el suplicio de Cristo en la cruz del Calvario, 3 horas de tinieblas espesas cayeron sobre la zona. El Señor dijo: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Nunca en su humanidad se había separado de Dios. Dios dejó de verlo en ese momento, a causa de que la maldición de la ley, millones y millones de pecados que usted y yo cometemos siempre, todos los días, estaban cayendo sobre la humanidad de Cristo. Dios no podía ver semejante escena. Separación que experimentó Cristo, y ni usted ni yo la hemos experimentado. Los únicos que van a experimentar esa separación literal de Dios van a ser aquellos que sean condenados a echarlos al lago de fuego con azufre por los siglos de los siglos. Nunca podrán tener acceso a la presencia de Dios. Por eso el Señor, cuando termina su pasión en la cruz, dijo: Tetelestai, se acabó, consumado es, lo logré. Hay salvación para el que quiera venir a Él. Quizás este pasaje de Galatas 3, del 10 al 13, sea uno de los más difíciles que el apóstol Pablo presentó. Pero hay algo sencillo, tremendo en este pasaje, hermano, que nunca escapó de la mente y del corazón del apóstol Pablo, que fue el costo del Evangelio. El apóstol Pablo no se le podía olvidar, ni jamás pudo olvidar, desde que fue derribado, antes de entrar a Damasco, ser salvo por la fe en Cristo Jesús, que la libertad, la justicia, la relación filial que hoy tenemos con Dios le costó a Cristo su vida y su muerte. ¿Cómo íbamos a conocer a Dios como hoy lo conocemos si Cristo no hubiese ido a morir en la cruz del Calvario? ¿Cómo hubiésemos perdido la oportunidad de palpar el amor de Dios si Cristo hubiera ido a la cruz del Calvario a morir? El Dios lejano ya no era lejano, era un Dios cercano. El Señor Jesucristo nos dice en los evangelios, especialmente en el evangelio de Juan: el que ha visto a mí, ha visto al Padre. No tienen más necesidad de imaginar cómo es Dios. Me vieron a mí, ya saben cómo es Dios. La máxima expresión del amor de Dios es Cristo agonizando en la cruz del Calvario. Solo tenemos que ver la cruz y ver el estrago que le hizo mi pecado al Señor Jesucristo. No sé cómo no adorarle y cómo no servirle. ¿Cómo te vas a poder seguirte quedando en tu casota los domingos, boleando en los cafés, en la bicicleta, nadando, lo que sea, y no vas a venir a la casa de Dios? Tienes toda una deuda con Cristo todavía. ¿Cómo vas a poner tus cumpleaños el domingo por la mañana cuando sabes que es el momento de la adoración a Dios, que debes de estar aquí, que bien puedes celebrar otro día de la semana, los domingos por la tarde? ¿Cómo te vas a estar casando el sábado y el domingo por la mañana si tienes que estar en la casa de Dios? ¿Entienden lo que le quiero decir, hermano? El amor del creyente por Cristo tiene que ser un amor supremo sobre cualquier otro querer en esta tierra. Debe darle prioridad a Dios. No le robe el domingo a Dios. Es un ladrón. Si se queda en su casa y sabe que tiene que estar en la casa de Dios, no viene. A Cristo le debemos todo, hermano. Todo. Si Dios no nos hubiera encontrado, no nos espera el infierno. De acuerdo. Por ahí hay otro canto que yo canté también y me encantaba: he decidido seguir a Cristo, seguir a Cristo. No decidiste seguir a Cristo, es mentira. Y es linda la historia del misionero allá en la India, como Dios y todo eso. El que fue por la oveja perdida fue el Señor. El que me encontró fue Dios. Yo no encontré a Cristo, ni siquiera estaba en mi intención buscar a Dios. Él me encontró, Él me salvó, con amor eterno. Y eso ha hecho entender Dios.
Todo el tiempo. Perdón. Diego. Listo, ¿verdad? No puedo seguir. Vamos a orar. Yo soy hermano David, que el Señor toca también. Puestos en pie, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por dejarnos acceder a tu palabra, pero por sobre todas las cosas, por ese Cristo eterno que dejó trono y corona para venir a vivir entre los hombres, no darnos lecciones morales y más salvarnos de una condenación segura y eterna. Gracias, Padre, porque mandaste a Cristo a ser colgado en un madero. No ha habido otra manera de salvarlo. La obediencia perfecta de Cristo en ese madero me proporciona mi salvación y seguridad de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a ser distintos. Ayúdanos a cambiar. Que no nos entre la palabra de Dios por un oído y nos salga por el otro. A salir de aquí a olvidarnos de lo que hemos oído. Que tu palabra siga radicando y haciendo la obra de cada uno de nosotros. Bendice cada familia, bendice a los padres. Hoy tenemos la oportunidad de agasajarles, de bendecirles, de reconocerles su paternidad y paternalidad. Gracias, Padre, por la bendición de estar en tu casa, por cada persona aquí presente. Bendice, bendice cada familia, bendice cada joven, cada adulto, cada anciano. Suple sus necesidades, no le falte tu vida a ninguno de tus hijos. Así oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.